Y ya estamos grabando, pues bienvenidos, bienvenidas sean panas a una transmisión más leyendo Te receto un gato de Seo Ishida. El día de hoy vamos a estar leyendo el quinto capítulo y de hecho ya el último de este libro. Así que si llegaste hasta aquí, muchas gracias por estarme acompañando en esta lectura. Y si es la primera vez que estás aquí, aquí abajito en la descripción tienes la liga hacia todos los libros que hemos leído a lo largo de este canal, incluido este libro. Pero igual, tal vez encuentres alguna otra lectura que te pueda llamar la atención. Pues bueno, también feliz año nuevo. Hoy estoy transmitiendo el día 2 de enero. No transmití el 31 de diciembre, tampoco transmití el 1 de enero. Por cuestiones familiares, pues obviamente, pasándola con la familia, pasándola con la pareja. Espero que que hayan tenido un buen final de año y que estén teniendo un buen inicio de año. Pero pues bueno, sin más preámbulo, esto es Te receto un gato de Seo Ishida, capítulo 5 y último. O sea que es usted veterinario. A Vino le sirvió otra copa de sake a Suda, que se había puesto colorado como si se avergonzara. Los clientes a los que Avino atendía en los banquetes solían ser empresarios, grandes fortunas, abogados o médicos. Nunca antes había atendido a un veterinario. Así es, Avino, el doctor Suda es un veterinario de renombre, intervino Ioka, un millonario habitual del establecimiento y propietario de varios edificios en el centro de Kioto. Se trataba de un hombre espléndido que gozaba de cierta fama en el barrio de Gion. Con la cara brillante, tersa y sonrosada, daba la impresión de ser el prototipo de ricachón ostentoso, pero al conocerlo de cerca, todos reconocían en él de inmediato a un auténtico caballero de trato cercano y generoso. Vamos, Sabino, sírvele sake al doctor Suda, que no le falte de nada. Es un hombre al que le debo mucho. No me diga, dijo Avino, vertiendo con gracia más sake en la copita de Suda. Suda debía de ser un hombre de 70 y pico de carácter tranquilo, y no parecía muy habituado a aquel entorno, a juzgar por la poca soltura con la que se conducía. Por favor, presidente Ioka, no exagere. ¿Qué va a deberme nada usted a mí? Poder disfrutar de un banquete como este, en Gion, con geikos como ella, supera con creces lo que me merezco. Ande, ande, déjese de cumplidos que usted me ha librado de una buena, y eso no hay quien lo pueda poner en duda. ¿Qué es lo que ha pasado?, preguntó Avino, a lo que Ioka torció el gesto con afección. Es que he tenido un problema en un edificio que tengo en Chukio. Los inquilinos se largaron sin pagar lo que debían del alquiler. Pero no solo eso, nos dejaron el piso lleno de gatos. No me lo creo, pobres gatos, dijo Avino y miró a Suda. Suda abrió un poco la boca y dijo forzando una sonrisa. Un criadero ilegal de gatos. Al parecer los criaban en el piso y los vendían por internet. El caso es que algo les debió de pasar a los dueños de ese negocio porque se fueron y lo dejaron todo abandonado. ¡Qué horror! ¿Y qué ha sido de los gatos que se quedaron en el piso? Entonces Ioka, que ya estaba contento, habló elevando el tono de voz. Empecé a recibir quejas de otros vecinos por el mal olor que salía del piso. Cuando mandé a la empresa administradora a ver lo que estaba pasando, aquello era un infierno. Había un montón de gatos muertos y otros hambrientos y medio desfallecidos. Pero el doctor Suda los atendió y los salvó a muchos de una muerte casi segura. Luego el doctor Suda y algunas personas que se ofrecieron voluntarias se encargaron de limpiar y de poner orden en el piso, y hasta de enterrar a los animales muertos. Por supuesto les pagué a todos e hice una donación importante a la asociación no sé qué, que recoge gatos abandonados. Al presidente Ioka le estamos muy agradecidos por la donación. La protectora de gatos estaba pasando muchísimos apuros económicos, así que su ayuda casi le ha salvado la vida. Pues yo he oído que usted atiende a perros y gatos en su veterinaria a precios irrisorios. Es usted un auténtico bendito, doctor Suda. Ioka soltó una risota. Avino lo imitó. Ella sabía el dineral que los clientes pagaban para que los atendiera una geiko en un convite como aquel, y no podía poner caras mustias delante de los comensales. Pero aquella historia le pareció terrible, y estaba afectada. En un momento en que Ioka se ausentó de la mesa, Avino se acercó con discreción a Suda y le preguntó: Doctor Suda, me gustaría preguntarle algo sobre esos gatos abandonados. ¿Qué han hecho con los que sobrevivieron? Si son muchos, puedo preguntar a los clientes a ver si se pueden quedar con algunos. Suda negó con la cabeza. El presidente Ioka, como es tan generoso, ha exagerado mi intervención en el asunto. En realidad solo sobrevivieron 2, no quedaron más. Esos 2 siguen en la clínica, y es que cuando se les explica a los posibles adoptantes las circunstancias de su acogida, todos se echan atrás.
En un sitio y en un momento como ese sería inapropiado explicarte en qué estado los encontramos. Solo te diré que lo que estaban viendo con mis ojos, y no me lo podía creer. Suda rió, pero fue una risita tan triste que Avino se quedó sin palabras. Ni siquiera se podía imaginar la escena. Después hizo de tripas corazón y se concentró en entretener a los clientes para que disfrutasen del convite. Avino era una geiko de guión. Había ido a Kioto después de terminar la secundaria y había entrado en Komanoya como Maiko, una aprendiz de geiko, y unos años más tarde se había independizado como geiko profesional. Ahora tenía 26 años. Cuando las geikos se independizan, se ganan la libertad de obrar en su vida privada como deseen y pueden peinarse y vestirse como quieran o vivir donde les parezca. Sin embargo, las saike, aun pudiendo ser independientes, prefieren seguir perteneciendo a una okiya, bajo la bauta de una okami o jefa de la casa, y trabajar con un sueldo fijo. Avino era una de estas. Vivía en Komanoya y era la mano derecha de Shizue, la okami de la casa. Unos días después de aquel banquete, Avino caminaba por la calle Rokakudori con el teléfono en la mano. Iba vestida como una kiotense más, y nadie la miraba como le ocurría cuando iba en kimono. Avino se detuvo frente a la entrada de la clínica veterinaria Suda, cita en la calle Tomikoji. Aquí es. El edificio de la clínica era antiguo, como las viviendas que había alrededor. Había estado hasta el último momento dudando de si ir, pero allí estaba, al fin. Cuando se decidió a entrar por el portón, aún con el corazón latiéndole fuerte, casi chocó con un hombre que iba directo a la clínica. Él se disculpó primero. Oh, vaya, lo siento. Era un hombre joven de poco menos de 30 años, de aspecto sobrio. Avino le cedió el paso haciendo un gesto con la mano, y el tipo entró bajando la cabeza. Avino lo siguió y pasó también. La sala de espera era como la de cualquier clínica médica para personas, pero el póster pegado en una de las paredes anunciaba una vacuna canina y en el tablero que colgaba de otra se veían fotografías de perros y gatos. A Vino se le relajaron los pómulos al ver la imagen de un gato con collar isabelino en brazos de su dueño e instalado sobre sus rodillas. ¿Sería un paciente de esta clínica? El dueño sonreía, pero el gato parecía de muy mal humor. El tipo que había llegado a la clínica con Avino accedió en la consulta sin pasar por recepción. ¿Sería un paciente asiduo o tal vez un empleado de la clínica? Avino se acercó a la recepción, confirmó con la recepcionista su cita y esperó a que la llamaran sentada en un sillón largo de varias plazas. Al rato el hombre salió de la consulta. Lo acompañaba el doctor Suda, que rió con tibieza cuando vio a Avino. «Avino, veo que has venido». «Pero claro que sí». Pensaba que eso lo había dicho como un cumplido. Hablaba en serio. «Ah, te pido disculpas», dijo sonriendo el doctor Suda. Se dirigió al hombre. «Lo dicho, Kajiwara, muchas gracias por venir hasta aquí. La semana que viene les iré a ver al centro. Le estaremos esperando. Muchas gracias». El tal Kajiwara hizo una reverencia. Llevaba un sencillo transportín de plástico en la mano. Avino pudo ver un gato dentro a través de la rejilla de su pared lateral. Era un gato negro como la noche. Sus ojos dorados brillaban con fuerza en el fondo negro de su rostro, del que no pudo distinguir ni la nariz ni la boca. Cuando se marchó el hombre, el doctor Suda hizo pasar a Avino a la consulta. Suda depositó otro transportín encima de la mesa de exploración con un gran tablero plateado. El transportín era igual que el que se había llevado el chico. O sea que el joven de antes... Así es, se ha quedado con uno de los dos gatos. Aunque había varios candidatos, se lo he dado a él porque fue el primero que se decidió. En cualquier caso, el animalito que se ha llevado tiene un carácter complicado. Me temo que le va a dar mucho trabajo a Kajiwara. A ti te doy esta. Suda metió la mano en el transportín y sacó a la gata con una mano experta. Es una gata de 3 colores. Tendrá unos 2 años. Ahora mismo tiene el pelaje hecho unos zorros, pero lo irá recuperando poco a poco. La gata que Suda había dejado encima de la mesa después de aquella breve presentación tenía en la cara varias calvas y costras. Estaba muy delgada y tenía hundida la parte baja de su espalda, del lomo a las patas traseras. La mayor parte de su pelo era blanco, pero presentaba manchas ovaladas de pelo negro y marrón rojizo repartidas desordenadamente en distintas partes de su cuerpo. La desigual pero bien definida distribución de los colores de su pelaje sugería una naturaleza enérgica. Sus orejas eran puntiagudas y tiesas y sus ojos de un bronce luminoso. Como te dije por teléfono, tiene también mermadas las funciones renales por culpa del tiempo que pasó en muy malas condiciones higiénicas y de salud. Esa es una de esas gatas que tendrán que volver con asiduidad a alguna clínica veterinaria. Y lamento tener que advertirte de que por muy decidida a hacerte cargo de ella que estés ahora mismo,
No podrás evitar sentir en algún momento que el esfuerzo que estás haciendo no merece la pena. No quiero asustarte, pero me veo en la obligación de avisarte de antemano. ¿Avino? Avino no lo estaba escuchando. Conversaba a través de la mirada con la gata, que permanecía sentada en la mesa de exploración con las gatas muy juntas. Hola, ¿qué tal, gatita mía? Gatita blanca con manchitas naranjas y pelo de algodón. Eres preciosa. ¿Avino? Oh, vaya, perdone. Esos días he estado leyendo sobre gatos. Además de pequeña tuve uno en casa de mis padres. Era un gato mestizo y sanísimo que nunca se ponía malo, pero tenía un carácter muy voluble y era casi imposible tocarlo. Quizá ese también sea muy recelosa y poco dada a las manifestaciones de afecto. Justo cuando estaba pensando eso, la gata se levantó y restregó su nariz en la mano de Avino. Avino se emocionó. Cuando murió el gato que tenía de pequeña en casa de sus padres, toda la familia se puso muy triste, y Avino también lloró. Ni ella ni su familia habían vuelto a adoptar a ningún gato desde que habían conocido el dolor que causaba la pérdida. Avino solía buscar imágenes de felinos en internet y así aplacaba su deseo de tener otro. Pero de repente todo el miedo por la pérdida se había esfumado de su conciencia y se había decidido a tener uno. ¿Por qué había sucedido esto? Encima, a una gata quizá traumatizada de por vida. Eso es muy típico de los gatos, dijo Suda sonriendo. Se comportan muchas veces con recelo, pero al mismo tiempo se ganan la confianza de la gente. Los gatos tienen algo especial que nos atrae. Cuando sentimos que nos reclaman, resulta imposible ignorar sus llamadas de atención. ¿Qué, Avino? ¿Te decides o no? Esa es una gata con la que hay que estar preparado para lo peor. ¿Te la quedas? Sí, asintió Avino con firmeza. La gata tricolor no era ya una simple gata, sino una vida con forma de gata, delicada y frágil, pero con el brillo de dignidad en la mirada. Doctor Suda, ¿cómo se llama esta gata? El médico agitó la cabeza a los lados. Al igual que el gato que se acaban de llevar, ésta ha crecido sin nombre, así que pónselo tú. Ahora es tuya. Chichan, ¿vamos a la clínica del doctor Suda? Le dijo cariñosa Avino a la gata. La gata ni se movió. Estaba subida encima de un mueble japonés dándole la espalda a Avino. Esta le siguió hablando sin lograr que le hiciera caso. Harta de que la continuara ignorando, Avino la conminó enfadada. Oye, ya está bien, Chitose. Baja de ahí de una vez. El taxi está a punto de llegar, le dijo elevando un poco el tono de voz. La gata lo estaba oyendo, eso era seguro, pero se limitaba a mover un poco la punta torcida de la cola. El año pasado la gata tenía el trasero huesudo y anguloso, pero ahora era carnoso y redondo. No quiere ir porque no le prometes ningún chuche, dijo entre risas Chisue, la Okami de Komaya, agitando al mismo tiempo una barrita de snack para gatos. Chito se bajó del mueble a la primera llamada. Eso es, buena chica, pero eso te lo doy cuando vuelvas de la clínica, ¿de acuerdo? Oh, siempre la seduces con comida. Anda, pues claro, a ver. Si no, esta ni me miraría. Hay que ver lo huraña que es esta gata, aunque he de reconocer que ese carácter medio difícil es también parte de su encanto. A mí también me engañó. Cuando la conocí era tan simpática, tan sociable y tan rica. Pero en cuanto la traje a casa dejó de serlo. Y ahora solo me hace caso cuando a ella le apetece. ¿Por qué, Chitose? Aunque a Avino le hablase, la gata seguía con la mirada clavada en el snack que Chisue tenía en la mano. Chisue rió. La culpa la tienes tú por dejarte engañar. A veces ciertos gatos de frialdad son muy afectivos para alimentar el interés. Estoy segura de que si Chitose fuera una geiko de guión, los clientes se la rifarían y sería la acompañante más solicitada. Chisue miró a través de la puerta corredera de cristal que daba al jardín y añadió: Vaya, se está poniendo feo el día. El canalón del tejado se ha soltado un poco por culpa del chaparrón que cayó no hace mucho. Tengo que llamar a un carpintero para que venga a arreglarlo. Venga, ustedes márchense ya, antes de que empiece a llover. Vayan con cuidado. Muchas gracias, señora Chisue. Venga, Chitose. Nos vamos a ver al doctor Kokoro. Ese día tocaba la revisión mensual de Chitose en la clínica veterinaria Suda. Había pasado un año desde que Avino se había hecho cargo de la gata tricolor a la que llamó Chitose. Avino convivía en la komanoya de Hanamikoji con jóvenes aprendices Maiko y otras geiko profesionales como ella. Como en la Oquilla el trasiego de gente era incesante, a Chitose solo la dejaban libre en las estancias del fondo de la casa y no podía salir de allí. Por las noches dormía con Avino en su cuarto de la primera planta. En el taxi de camino a la clínica, Avino le dijo a Chitose que iba dentro del transportín. Gracias por engañarme, Chitose. Ahora le hablaba a la gata con toda naturalidad y lo hacía constantemente. No le importó lo más mínimo que el taxista se la quedara viendo por el espejo retrovisor.
La apariencia de la gata ya no guardaba ni el recuerdo de su miserable estado cuando la había adoptado Avino, y su pelaje tricolor era ahora brillante y lustroso. Tenía pelo marrón alrededor del ojo derecho y de color negro alrededor del izquierdo. Su nariz era alta, blanca y bien definida desde la frente, y el pelaje de distinto color se partía a ambos lados del puente. Quizá por esta característica de su fisonomía daba la impresión de poseer un carácter altanero. Era una gata que rara vez se acercaba a quien la llamaba. Reaccionaba a la llamada, pero la mayoría de las veces se limitaba a mirar fijamente hacia la procedencia de la voz, un poco como si dudara de su oído, para terminar volviendo la cara poco después hacia otro lado. Cuanto más tiempo pasaba mirando a la persona que la reclamaba, más decepción causaba en ella. Como bien decía la Okami, si esta gata fuera una geiko, los clientes se la quitarían de las manos. Avino y Chito se llegaron a la clínica un poco antes de la hora acordada, y Avino se quedó mirando las fotos que decoraban las paredes de la sala de espera. La mayoría de los animales que aparecían en ellas eran perros y gatos, pero también vio pájaros y conejos. Eran instantáneas hechas entre la primera consulta y la fase de remisión del problema con el permiso expreso de sus dueños. Ahora también decoraba el tablón una foto de Avino y Chitose. La foto la había tomado el doctor Suda el día que Avino se quedó con la gata. A Chitose se le veía muy delgada en brazos de Avino, con sus rojas comisuras en los ojos y el pelaje encrespado y alborotado por culpa de la enfermedad cutánea. Tal como le había advertido el doctor Suda, Chitose necesitó de tratamientos constantes. Los primeros días después de llevarse a la casa, Avino acudió a la consulta casi a diario. Ahora la gata solo necesitaba ir al veterinario una vez al mes. Cada vez que veía esa foto, Avino se felicitaba por el esfuerzo que habían hecho juntas. Ya verás, cuando estés recuperada del todo nos tomarán una nueva foto para añadirle al tablón. A Avino le contaron que fue la mujer de Suda quien había comenzado a fotografiar a las mascotas y sus dueños, y que ella había sido ayudante en la clínica hasta que falleció unos años atrás. Tanto el edificio de la clínica como sus instalaciones eran viejos, y el único médico veterinario que trabajaba en ella era el propio doctor Suda. La clínica podía parecer mal equipada a ojos de quienes llegasen buscando que sus mascotas fueran tratadas con las técnicas más avanzadas. Observando con distracción las fotos, Avino también deseó poder ofrecerle a Chitose los mejores cuidados. «Chitose Takeda, pase por favor», anunció la recepcionista. Avino y Chitose entraron a la consulta, donde el médico en bata blanca le sonrió amablemente. «Vamos a ver qué tal estamos», dijo Suda con dulzura, como si le hablara a un niño, y comenzó a examinar a la gata. A pesar de que no le gustaban que la tocaran y solía rehuir el contacto físico, el que Suda fuera capaz de explorar a Chitose sin que opusiera la más mínima resistencia siempre sorprendía a Avino. Tras la palpación y el análisis de sangre, dijo con calma: «Su analítica sigue dejando mucho que desear». Vaya. Avino asintió resignada, pero lo cierto era que había venido con la ilusión de que los resultados de la analítica fueran favorables, que hubieran mejorado milagrosamente, que le dijeran que la juventud de Chitose jugaba a su favor y que estaba recuperándose muy bien. Pero los milagros no ocurrían. Desde el día que le había conocido, el estado de salud de Chitose no había hecho más que empeorar. Entiendo, dijo Avino con la mirada vacía y ojos lacrimosos, pero las lágrimas no cayeron. Sentada en la mesa de exploración, Chitose levantó el hocico hacia Avino y ésta le acercó la cara. La nariz de la gata estaba algo húmeda. Avino deseó que se sucedieran eternamente los días como este. Y si para eso la gata tenía que recibir un tratamiento más sofisticado, iría donde fuera y pagaría lo que fuese necesario. Estaba decidida a salvar a Chitose. «Doctor Kokoro, si Chitose sigue viva es gracias a usted. Ella está muy familiarizada y confía plenamente en usted, a pesar de ser una gata muy miedosa. Por eso me gustaría que la siguiera atendiendo, pero si crees necesario pedir una segunda opinión, no tengas ningún reparo en hacerlo. Te redactaré una carta de recomendación a quien haga falta. Si no recuerdo mal, usted me contó que tenía algún contacto en una clínica veterinaria muy famosa en la región de Kanto. Me dijo que la investigación veterinaria estaba más avanzada en el extranjero y que esa clínica aplicaba los tratamientos derivados de los hallazgos más recientes. Me gustaría que Chito se pudiera beneficiarse de esos tratamientos, para que viviese aunque fuera solo un segundo más. ¿No me pudiera recomendar en esa clínica? Bueno, no sé si sería buena idea. Tener que viajar tan lejos para recibir un tratamiento te podría costar muy caro, quizá bastante más de lo que supones. Además tendrías que disponer de mucho tiempo. Eres una geiko de éxito. ¿Qué sería de tu trabajo? Ya lo pensaré.
En todo caso, sé que me las podría arreglar. Se lo pido por favor, doctor, suplicó Avino. Suda exhaló un largo suspiro con gesto apesadumbrado. Como te dije cuando te hiciste cargo de ella, esa es una gata con la que había que estar preparado para lo peor más pronto que tarde. Pero lo cierto es que, incluso aunque estuvieras preparada para aceptar una muerte temprana, en la intervención veterinaria no existe un límite que impida seguir probando distintos tratamientos hasta el último momento, porque los gatos no pueden dar su opinión. Conozco bien a Chitose, y quiero saber lo que ella desea. Esa gata no tiene nadie más que a mí. Por ella estoy dispuesta a ir a donde sea. Está bien. Si tan segura estás de querer hacerlo, podríamos estudiar el traslado a esa clínica que aplica tratamientos avanzados. Avino dio un respiro al escucharle decir esto a Suda. Sintió que se abrió un rayo de esperanza. En el camino de regreso a casa, Avino le devolvió a hablar a Chitose. Tranquila, Chichan. Te llevaré a donde haga falta para que te pongas buena. Estaremos siempre juntas, ¿vale? Nunca te dejaré sola. Chitose estaba sentada con el vientre pegado al suelo del transportín, la cabeza agacha y los ojos cerrados. Plop, plop, plop. Sonó algo fuera del coche, y Avino levantó la cabeza para mirar por la ventanilla. Eran goterones estampándose contra la carrocería y las ventanillas del taxi. La lluvia se convirtió enseguida en un chaparrón. Esa noche, Avino llevó como siempre a Chito hacia su habitación en la primera planta de la boquilla y fue a apagar la luz. Chito se dirigió entonces en silencio hacia ella. Iba con su cola ganchuda levantada al techo y la mirada clavada en Avino. Por su expresión y forma de moverse, Avino dedujo que la gata quería algo de ella. Avino se agachó y le ofreció la mano. Aunque ella estaba más que acostumbrada a decir ven y que le ignorara, lo dijo igualmente. Ven. Con las pupilas negras dilatadas en el centro del iris bronce, Chito se acercó la punta de su nariz a la mano de Avino. Olisqueó la punta de los dedos y comenzó a restregar la cara en ellos. Primero, el ojo derecho rodeado de pelo marrón, después el izquierdo rodeado de pelo negro, y la punta blanca de su naricita. De la mano de Avino pasó a su brazo, apoyando sus patas delanteras primero en él, y después en su pecho para levantarse sobre sus dos patas traseras. Se trataba de una gata que no había crecido acurrucada con sosiego entre unos brazos, ya fuera por el entorno que le había tocado o simplemente por su carácter. Pero esa gata que casi siempre rehuía el contacto físico la buscaba en ese momento de forma activa y no se iba aunque Avino la rodeara con su brazo. Empezó a lamerle los pómulos con su lengua áspera. «Juju, ¿qué está pasando hoy, cariño? Estás tan mimosa que no te reconozco». Avino la agarró y la depositó en su cama. Quizá estaba un poco nerviosa porque había estado en la clínica. Tal vez incluso intuyera que le iban a cambiar de veterinario. Después de pasar un rato dando vueltas sobre el edredón, se acurrucó con la cabeza pegada en un extremo de la almohada. Avino se tumbó boca arriba procurando no inclinar la almohada y se quedó mirando al techo. No me rendiré aunque me cueste mucho esfuerzo viajar lejos para llevarte a la clínica. Me elegiste a mí porque confiaste en que yo te ayudaría. Haré lo que haga falta por ti. Nunca aceptaré que no se pueda hacer nada más para intentar curarte. Curiosamente, Avino no sentía angustia. Estaba tan ilusionada que preocupada por el paso que había dado para que su gata recibiera un nuevo tratamiento. Iba a curarla para que viviera feliz tantos años como cualquier otro gato sano. Imaginando un futuro feliz con ella, Avino se quedó dormida. La despertó un soplo de aire. La luz de la luna que entraba por la ventana recortaba las sombras en la habitación. En medio de la penumbra, vio una silueta negra en forma de gato con las orejas puntiagudas tiesas y la cola elevada con la punta torcida. ¿Chitose? En el momento en que Avino fue a incorporarse, la silueta saltó por la ventana. Avino se levantó con rapidez. Corrió hacia la ventana y se asomó a la calle apoyando las manos en el alféizar. La oscuridad no era total y vio a Chitose encima de los adoquines de piedra del jardín que brillaban reflejando la luz de la luna llena, mirándola con la cabeza alzada. Las letras del cartel que había colocado en el muro exterior de la clínica estaban borrosas a causa de la lluvia de la semana anterior. Mientras Avino lo cambiaba por otro nuevo, el doctor Suda salió de la clínica, dirigió la cara al cielo y sonrió con poca naturalidad. «¿Qué tal? ¿Sabemos algo de la gata?» «¿Qué va? Cada vez que renuevo el cartel suelo recibir algunas llamadas, pero nadie me ha ofrecido ninguna pista interesante. Sigo llamando todos los días a la ventanilla de objetos perdidos de la policía y a la protectora de animales, pero nada. A saber a dónde se habrá ido». Musitó Avino mirando la fotografía de Chito impresa en el cartel.
Habían pasado 3 meses desde la desaparición de Chitose. Aquella noche, después de ver a Chitose por la ventana, Avino bajó corriendo y consiguió divisarla, un instante en la calle que bordeaba la hoquilla, pero la gata se fue corriendo y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Avino la buscó desesperada en medio de la oscuridad, sin saber muy bien a dónde mirar. Se puso a 4 patas y examinó los desagües y alcantarillas. Se puso perdida de barro en los setos y siguió así hasta por la mañana, llorando. Si no llega a ser por Chisue, que la mandó parar, habría seguido hasta desfallecer. A pesar de todo, Avino se arrepentía de no haber seguido buscando. Quizás hubiera insistido un poco más. Lo que pasa es que no se me ocurre ningún sitio al que pueda haber seguido. De verdad que es un misterio. Ya te lo he dicho muchas veces, una mascota se puede perder por muchos motivos, por mucho cuidado con que se vaya para que eso no suceda. No tiene ningún sentido que sigas culpándote. Suda hablaba con serenidad, pero también con firmeza. Desde que Chito se había desaparecido, Avino y él habían conversado mucho. Ella pensaba que Suda podía recriminarle que hubiese perdido una gata que había adoptado con la condición de cuidar de ella, pero Suda había sido comprensivo en todo momento y siempre le había ayudado desinteresadamente en la labor de búsqueda. Aún así, Chitose no aparecía. Su imagen impresa en el cartel se había emborronado y descolorido a causa de la lluvia. Al ver a Vino con la mirada perdida, Suda le dijo sonriendo: «Ya estás otra vez». «¿Cómo?» «No pongas esa cara como si el mundo entero estuviera contra ti. Ese es un problema tuyo y de tu gata. Mira, yo establezco una línea de separación muy clara entre los animales que tienen nombre y los que no. Los animales con nombre tienen dueño y forman una unidad con su cuidador. Tú y Chitose son una unidad. Por eso, está bien que piensas y decidas por Chitose. Nadie más tendría que meterse en lo que tú decidas sobre la gata». «Sí, yo estoy de acuerdo, pero...» La sinceridad de Suda la conmovió. La gente la consolaba de mil maneras, pero ella seguía siendo incapaz de librarse de sus remordimientos de conciencia. La noche en que la gata se había ido, cuando volvió a su cuarto después de buscarla por todos lados, y se fijó en la ventana por la que había saltado a la calle, descubrió que la vieja cerradura de media luna estaba en la posición de cierre, pero la ventana permanecía abierta. Es decir, Avino había girado la cerradura sin haber cerrado antes la ventana. Avino se culpaba de la desaparición de Chitose. El doctor Suda pareció leer el pensamiento y le dijo con un punto de severidad: «No te digo que te des por vencida, pero hay que saber decir hasta aquí hemos llegado. Mírate la cara, vas a quedar enferma como sigas en ese plan, y eso, debes recordarlo, significa causar preocupaciones y problemas a la gente de tu entorno». «Claro». Avino se quedó sin réplica y cabizbaja. Quitó de la pared el cartel desviado y suspiró abatida mientras lo doblaba. Había perdido la cuenta de los miles de carteles que había pegado no solo en Kioto, sino hasta en las prefecturas de Shiga y Osaka. Había hecho lo imposible por encontrar a la gata. El día anterior, la Okami le había reprochado durante una obcecación que a su entender había traspasado todos los límites de lo razonable. La sonrisa de Avino en los banquetes se había vuelto lánguida, y a poco que tuviera un rato libre se la había enfrascada en el teléfono tratando de encontrar alguna pieza que lo condujera a la gata. A una geiko profesional no se le podía ver con el maquillaje corrido por las lágrimas. Aquella llamada de atención se lo hacía a alguien que había demostrado querer de forma sincera a Chitose y a Vino. Así que pensó, quizá había llegado el momento de dar por terminada la búsqueda. «Doctor Suda, estoy pensando en ir al edificio del que la rescataron». «¿A ese edificio? ¿Por qué?» «Dicen que los gatos se familiarizan más con los lugares que con las personas, ¿no? Aunque dudo que Chito se sienta nostalgia por un lugar del que seguro que solo tiene malos recuerdos. Quizá allí quedó algo importante para ella. Puede reírse de esta ocurrencia mía, no se lo voy a reprochar, pero me gustaría comprobarlo con mis propios ojos». Suda dijo frunciendo el ceño con escepticismo: «Allí no hay nada. En todo caso, seguirá flotando en el ambiente el rencor y el resentimiento». Era una expresión que a Vino no le había visto antes a Suda, que siempre estaba sereno y tranquilo, pero ella no desistió de su empeño. Avisó a Ioka de que iba a visitar el inmueble y quedó con su administrador con la excusa falsa del interés de un conocido por el piso vacío de la quinta planta. El Chukio Building era una construcción alta y estrecha que estaba justo detrás de la clínica veterinaria Suda. Avino subió hasta la quinta planta acompañada del administrador. El apartamento que iban a visitar era el segundo, contando desde el fondo del pasillo. El administrador abrió la puerta del piso sin vacilar. Su interior era más luminoso de lo que Avino había imaginado, y la luz exterior entraba a través de un gran cristal
esmerilado con 1000 destellos. Estando donde está el alquiler de este piso es imbatible. Tiene buenas vistas al exterior y no creo que presente ninguna pega. Se lo recomiendo. El administrador no escatimaba en sonrisas. Avino se plantó en medio de la habitación y paseó la mirada por ella. Era diáfana. Tenía el suelo blanco y las paredes también del mismo color. No quedaba ni rastro del terrible suceso acaecido en aquel lugar. Disculpe, ¿en este apartamento podrían entrar gatos o ratas por algún otro lugar que no sea por la puerta? ¿Ratas? A ver, la cocina tiene un extractor, pero dudo mucho que ningún animal pueda entrar por la salida de humos. El techo y las tuberías están impecablemente construidos e instalados. Además, como es un edificio un poco viejo, sus tabiques son bastante gruesos, dijo golpeando una de las paredes con el puño. Avino se estremeció cuando recordó que entre aquellas paredes había habido muchos gatos encerrados en condiciones lamentables. Avino se empezó a encontrar mal y salió de la habitación. Creyó oír un maullido de un gato. El olor pestilente le aguijoneó la nariz. Si Chito se fuera a volver aquí, no sería para regodearse en la tristeza ni para inspirar lástima. Sería por rencor y resentimiento, como había dicho Suda. Ver el apartamento con sus propios ojos ayudó a Avino a reprimir sus sentimientos. Recuperó la acostumbrada simpatía en los banquetes y se enfrascó en el trabajo. Le era más fácil sobrellevar su dolor sonriendo maquillada. Pero a veces un arrepentimiento y una tristeza feroces la invadían sin remedio, y cuando eso sucedía, se deshacía en un llanto sin consuelo, incluso delante de la Okami y de sus compañeras Geiko. No reprimía su llanto aún a sabiendas de que podía incomodar a los presentes. Era incapaz de evitarlo, y continuó visitando el edificio sin decírselo a nadie. No esperaba nada, pero hasta donde ella sabía era el único sitio al que Chito se podría volver. Con la cara pegada en la puerta del piso de la 5ª planta, la llamaba como si pronunciara un conjuro. «Vuelve, por favor. Vuelve conmigo. Chichan». Avino recogió el bolso que había encargado en la planta superior de la tienda de Tomoka Takamine. Era un bolso para llevar colgado al hombro de un alegre color naranja, de piel auténtica, pero ligera, y suave al tacto y a la vista. «Me parece un bolso precioso. Ha superado mis expectativas. Muchas gracias». Estaba encantada con el bolso y se lo colgó del hombro delante del espejo para mirarse. Tomoka, la diseñadora, una mujer urbana y sofisticada, había invitado a Avino al atelier oficina para entregarle el bolso, en vez de hacerlo en la tienda de la planta baja, como una deferencia no solo a Avino, sino indirectamente a la señora Kosue, que era quien las había presentado. Aproximadamente 2 meses atrás, Avino había estado con Tomoka, aunque en aquella ocasión la conversación no fluyó. Las dos parecían inmersas en una extraña vorágine. «Señorita Avino, ese detalle no forma parte del diseño, pero si le gusta, se lo puede llevar», le dijo Tomoka ofreciéndole una correa decorativa de cuero para el bolso. El cuero estaba teñido del mismo color naranja que el bolso, y llevaba un estampado dorado de la cara de un gato. Avino se emocionó. «¡Oh, qué bonito!», dijo y sonrió, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. El gato del estampado era de raza occidental y de pelo largo. Aún así, al verlo, sintió una fuerte opresión en el pecho y bajó la cabeza. Tomoka le preguntó con mucha delicadeza. «La señora Kosue me contó que usted había perdido a su gata. Esa gata se llamaba Chitose, ¿no?». Avino respondió conteniendo el temblor de su voz. «Sí, así es. Ha pasado más de un año desde que ha desaparecido. He hecho todo lo posible para encontrarla, pero ella sigue sin aparecer». Avino pensó que para Tomoka no sería más que una anécdota de las muchas que oiría cada día de sus clientes. Por la emoción le empezó a fluir a borbotones, como si de pronto se hubiera desprendido del corset que la tenía aprisionada. Levantó la cara que tenía agachada y miró de frente a Tomoka. «Fíjese, yo sería capaz de dejar el trabajo y todo para seguir buscando a Chitose. Era una gata que en cualquier caso no iba a vivir muchos años, y por eso sé que este empeño mío no tiene sentido. Aún así quiero creer que sigue viva. Ahora actúo delante de todos como si me hubiera olvidado de ella porque no quiero preocupar ni causar más molestias a la gente de mi entorno, estando triste y mohína todo el día. Pero la verdad es que sigo llorando cada noche por ella. Y eso que solo la tuve un año conmigo en casa. Pensará que estoy loca, ¿verdad?». Avino dijo esto último llorando y riendo a la vez, como si se burlara un poco de sí misma. Pensó que quizá Tomoka también se reiría de ella, pero Tomoka no hizo nada de eso. Meneó la cabeza a los lados con gesto compasivo. «Quizá hubiera tenido el impulso de reírme de usted si me hubiese contado todo esto hace unos meses. Pero es que yo he vivido solo un mes con 2 gatos y sigo acordándome de ellos cada día.
Solo ver un gato en internet o en un anuncio de la tele me toca la vena sensible. ¿A que es una locura? Y eso que los gatos ni siquiera eran míos, eran prestados. Y ya ve, aquí me tiene diseñando complementos con imágenes de gatos, dijo Tomoka mirando el gato dorado de la correa y riendo como avergonzada. Pienso que el tiempo que uno pasa con un gato influye en la intensidad del apego que se crea, pues no considero que la profundidad del vínculo tenga que ver con el tiempo. Aunque sea un día o un año, personas o gatos, hay seres que no son únicos e irreemplazables, incluso aunque no los volvamos a ver nunca más. La afirmación rotunda de Tomoka impactó a Abino. Quiso darle las gracias, pero no pudo porque le temblaban los labios y no le salía la voz. Tomoka volvió a hablar y dijo muy seria: ¿Por qué no vuelve allí otra vez? Es un médico muy raro, pero creo que le haría bien hablar con él. Me dijo que la puerta se abría siempre que uno la deseara de verdad. Pruebe a ver. Abino entendió perfectamente a lo que se refería Tomoka con allí, pero pensó que no iba a conseguir nada. Ya había vuelto muchas veces a aquel edificio. Pero había dado la vuelta a la manzana sin darse cuenta. Se debió de despistar. Se rió con amargura y entró en la calle Fayucho Dori por la Takoyakushi Dori. A sabiendas que era inútil, había decidido volver al Chukio Building como un gesto de agradecimiento a Tomoka, que había sido tan comprensiva con ella. Pero se despistó otra vez. Volvió sobre sus pasos y se encontró en la calle Rokakudori. Miró a su alrededor y tuvo la impresión de que el paisaje le resultaba conocido, aunque no lo habría podido asegurar. Se sintió perdida y se detuvo. En ese momento vio una callejuela entre dos edificios. La calle estaba oscura y no se divisaba bien lo que había al fondo. Le pareció extraño porque no la conocía, pero se adentró en ella como abducida. Al fondo del lóbrego y húmedo callejón encontró el alto y estrecho Chukyu Building. Entró en él. La vaga familiaridad de su estructura interior, junto con su recuerdo, la condujo sin vacilaciones hasta la quinta planta. Había llorado muchas veces delante de esa puerta. Siempre agarraba el tirador, pero hasta entonces no se habría atrevido a girarlo. Total, aunque hubiera tenido el valor de hacerlo, la habría encontrado cerrada. Sin embargo, esta vez la puerta se abrió con facilidad, con apenas posar la mano en el tirador. El piso no estaba vacío y su interior era diferente. No había nadie en el mostrador de recepción junto a la entrada. La enfermera parecía haciendo plaf, plaf, plaf con sus pantuflas al caminar. Era una mujer de unos 25 años y muy blanca de piel. Señorita Ami Takeda, ¿verdad? Le estamos esperando. ¿Cómo? Dijo Abino asombrada. No había concertado ninguna cita. ¿Cómo es que le estaban esperando? ¿Cómo podían saber su nombre real? Siéntese, por favor, dijo la enfermera secamente. Esta enfermera me suena, pero ¿de qué? Juraría que la conozco. Esta cara, esta voz. ¿Quién es? Abino se sentó vacilante en el sillón. Era una sala de espera pequeña, pero luminosa y muy limpia. Tomoka no le había mentido. El piso era ahora una clínica. Una voz de hombre dijo desde la consulta: «Pase, por favor». Abino entró. Dentro, un hombre vestido con bata blanca estaba sentado en una silla y la miraba. El hombre sonrió y dijo: «Mira que le hemos esperado, señorita Takeda. Ha tardado mucho en venir». «Pero si usted...» alcanzó a decir Abino antes de quedarse muda y con la boca abierta. Conocía a este médico, estaba segura. Logró continuar. «A usted lo conozco de la clínica del doctor Kokoro. Nos hemos visto varias veces. Usted es el dueño de Nike». Abino había coincidido con él en diversas ocasiones en la sala de espera de la clínica veterinaria Suda. Él era quien se había quedado con el gato negro rescatado en este piso junto a Chitose. Aunque desconocía su nombre, sabía que el gato se llamaba Nike. Abino seguía perpleja, pero se sentó en la silla que le ofreció el médico, que volvió a sonreír cariñosamente. «Y bien, dígame, ¿qué le pasa?» ¿Qué me pasa? No supo qué contestar. El hombre que tenía delante debía de ser un médico de verdad. La consulta había comenzado, pero siguió sin encontrar una respuesta. Al fin y al cabo ella no tenía ningún problema. Su vida estaba en orden y estaba bien de salud. En realidad no tenía muy claro lo que había venido a hacer allí. Aún así musitó sin pensar mucho. «Mi gata se fue y no vuelve». «Entiendo», respondió el médico sonriendo de manera afectuosa. «En ese caso le voy a recetar un gato». Giró la silla dándose la espalda a Abino y dijo: «Señorita Chitose, tráigame al gato». Abino le dio un vuelco al corazón. «Chitose». Se abrieron las cortinas y apareció la enfermera que había visto en la recepción. Traía en un transportín en la mano. Era un transportín sencillo, de plástico, idéntico al que le habían dado
en la clínica veterinaria Suda cuando se llevó a Chitose a casa por primera vez. ¿Será posible? Avino agarró el transportín con las dos manos. ¿Chitose? ¿Eres Chitose? Pero dentro había un gato con la cara redonda y de color marrón claro. El médico le dijo a Avino: «Señorita Takeda, ¿vive usted con su familia?» La pregunta la agarró desprevenida y titubeó. Sí, bueno, en realidad no exactamente. El médico rió. «Ja, ¿en qué quedamos?» «No es mi familia de verdad, pero convivo con personas que son como mi familia». «Entiendo. Se lo preguntaba porque para tener este gato es mejor que no esté viviendo sola. Es un gato bastante potente y su efecto podría resultar un poco excesivo si está sola. Tiene que tomárselo con moderación». «Ya». Además, el alcance de su efecto es bastante amplio y quizá afecte también a las personas con las que convive. Pero si fuera el caso, no se alarme. De momento, tómeselo durante 10 días, ¿de acuerdo? Le voy a preparar la receta que deberá entregar en la recepción antes de salir. Nos vemos dentro de 10 días. Sí, respondió Avino distraídamente mirando al gato dentro del transportín. El gato lo observaba fijamente con unos ojos muy redondos. Avino salió de la consulta y se sentó en el mismo sillón en la sala de espera. El peso del transportín que tenía sobre las rodillas le trajo recuerdos. Al principio, Chito se pesaba como este gato. La enfermera asomó la cara por la ventanilla de la recepción. «Señorita Takeda, venga aquí, por favor». Avino se acercó y le entregó la receta, y la enfermera sacó por la ventanilla una bolsa de papel. «Encontrará dentro de la bolsa unas instrucciones, así que léalas con atención. No es necesario que vuelva cuando se haya tomado el gato entero y se encuentre mejor». «¿Ah, no?» «Así es. Ya informaré yo al doctor. Espero que se mejore. Cuídese mucho». «Entonces, ¿qué hago con este gato?» «Cuídese». «Oiga, pero ¿y el gato? Adiós». La voz de la enfermera no revelaba ninguna emoción, y a Vino no le pudo ver la cara porque miraba hacia abajo. Sacó las instrucciones y las leyó cuando salió del edificio. Nombre: Mimio. Sexo: macho. Edad estimada: 5 meses. Raza: Fold escocés. Alimentación: las cantidades adecuadas mañana y noche. Agua a demanda. Limpieza del arenero cuando sea necesaria. Básicamente el gato puede permanecer libre. Como ya está acostumbrado a las personas, puede dar la impresión de que se ha familiarizado con usted inmediatamente, pero en realidad está estudiándolo y está más alerta que tranquilo. Es importante que le haga caso y se acerque a él, pero si lo persigue podría escapar, así que no lo acose. Por las noches, el gato debe dormir en la misma habitación que él o la paciente. Nada más. ¿Qué significará todo esto? Avino tenía sentimientos encontrados. Llevaba más de un año sin tener ningún gato cerca. No se atrevía a acercarse a Mimio pensando en la reacción de Chitose si apareciera de pronto y detectase en su ropa el olor de otro gato. Pero el médico le había endosado al animal sin que ella estuviera mentalmente preparada para tener otro. Tomoka le había dicho que hablar con el médico podría serle útil. ¿Acaso era aquello el comienzo de algo que aún no lograba vislumbrar? Salió del oscuro callejón y siguió avanzando, sintiéndose aún sumida en una densa niebla mental. Chisue, la Okami, estaba tumbada en el suelo intentando que Mimio la mirara. Yurie, la compañera Geiko de Avino, también estaba tumbada boca abajo al lado de Chisue. Yurie agitó con movimientos rápidos y breves un juguete para gatos, un alambre con una pluma adherida en su extremo. «Mimio, guapetón, mira esto, anda, ven aquí, ven conmigo». Mimio miró sucesivamente a las dos y se acercó a Yurie con pasos cortos. Entonces Chisue lo tentó mostrándole una barrita de chuches para gatos que había comprado quién sabía cuándo. «Mimio, mejor ven conmigo, que tengo esto para ti». «Eso no vale, qué tramposa». «Avino, la señora Chisue está jugando sucio». Avino contemplaba con una media sonrisa el simpático rifirrafe entre las dos para ganarse la atención de Mimio. Como Chisue era una amante confesa de los gatos, Avino ni siquiera le tuvo que preguntar si podía llevar a Mimio a la boquilla. En efecto, Chisue lo acogió con los brazos abiertos y estaba encantada con él. Yurie era una de esas geiko que, como Avino, había decidido seguir viviendo en la boquilla después de haberse formado. Ellas dos habían cuidado mucho de Chitose durante el tiempo que estuvo en la casa. Los fold escoceses tienen doblada la punta de las orejas, la cara redonda como un dulce daifuku y las patas cortas. Es una raza de gato muy popular por su aspecto entrañable. Mimio tenía las orejas más plegadas de lo habitual y estos gatos y sus puntas parecían pegadas a su cabecita redonda. De hecho, parecían más los lazos aplastados de una diadema que unas orejas. Sus ojos eran redondísimos y su cuerpo, rollizo. Si no fuera por las rayas marrón claro y los bigotes, podría parecer algún otro animal de la familia de los felinos.
Tal como decían las instrucciones, estaba habituado al contacto humano, venía así se le llamaba, y jugaba tranquilamente en presencia de la gente, a la que deleitaba con sus graciosos movimientos. En ese momento estaba jugando con un ovillo de lana. «Es monísimo», comentó Chisue cautiva. «Al mirarlo así siento como si se me llenara un vacío que tengo en el corazón. Me alegro mucho de que te hayas decidido a tener otro gato, Avino». «Desde luego, ahora estás más alegre, Avino. Llevabas un tiempo muy tristona. Todavía me acuerdo mucho de Chitos y me da mucha pena. Pero me encanta que hayas traído a Mimio». A Yuri se le habían humedecido los ojos mirando a Mimio, pero de repente se puso a reír. Mimio no era capaz de abrazar el ovillo y estaba vuelto boca arriba. «Señora Chisue, se ve que Mimio se parecía a algo. Y creo que ahora sé a qué. Se parece a Ohagi, ¿no cree?» «¿Te refieres al dulce Ohagi? ¿La bola de arroz glutinoso recubierto de pasta de judías anko o con alga aonori?» «Exacto, pero en su caso un Ohagi cubierto de polvo de soya kinako. Tan redondito y apetecible». «Pues sí, es verdad. Me gustaría que estuviera relleno de pasta de judías con grano tsubuan». «A mí me gustaría más con koshian. La pasta de judías sin grano», dijo Yuri, que preguntó sonriendo a Avino. «¿Y a ti?» Pero Avino fue incapaz de sonreír. Yurie y Chisue estaban volcadas con Mimio, y a Avino le preocupaban que lo quisieran tanto. «Señora Chisue, Yurie, no quiero hacer aguafiestas, pero les recuerdo que dentro de 3 días tengo que devolver a Mimio». Las dos se miraron y rieron incómodas mientras se cruzaban miradas cómplices. «A ver, Avino, desde que te animaste a tener un gato nuevo te notamos mucho mejor anímicamente. ¿Por qué no le pides al médico de esa clínica que te deje quedártelo? Claro, sabes que nosotros te ayudaremos a cuidarlo». Era como si se hubiesen puesto de acuerdo con antelación. No, estaba claro que lo habían hablado a escondidas y que su propósito era proponerle que se quedara con Mimio. Avino dijo, ocultando su turbación a duras penas. «Pero señora Chisue, Yurie, ¿qué están haciendo?» Su mente evocó la imagen de la enfermera diciéndole con la mirada baja que no tenía que volver a la clínica. «Este gato es prestado, no me lo han dado. Además, pobre Chitose, es como si me hubiera olvidado de ella». «Te equivocas, Avino, nada de eso. El que empieces a cuidar de otro gato no significa que te hayas olvidado de Chitose. Puedes seguir esperándola toda tu vida, pero también tienes que procurar ser feliz», opinó Chisue serena pero con firmeza. Luego dio unas palmaditas para llamar a Mimio y lo tentó de nuevo con el snack para gatos. «Ven aquí, Mimio. Anda, ven, chiquitín. ¿No quieres el dulce?» Mimio soltó el ovillo de lana y fue hacia Chisue. Ella lo agarró con brazos. «Qué bueno eres, Mimio. Avino, ¿a que no lo has acogido todavía desde que lo trajiste ni has jugado con él?» Chisue sujetó a Mimio por las axilas y lo encaró hacia Avino. «¿Lo has llamado alguna vez por su nombre?» Como el gato tenía las patas cortas, suspendido por las axilas, parecía como si estuviera levantando los brazos para celebrar algo, y en medio de las patas su simpática carita ovalada. En condiciones normales, Avino hubiera sonreído, pero cuanto más observaba los entrañables gestos de Mimio, más culpable se sentía. Aunque su intención era mostrarse cariñosa con él, era como si dejara tirada a Chitose, y hasta sentía que ésta lo observaba desde algún sitio. «Toma, agárralo en brazos», le dijo Chisue acercándole el animal, pero Avino apartó la cara y no lo agarró. «No lo quiero agarrar. No quiero que Chitose se sienta mal cuando vuelva». Y se marchó a su habitación en la primera planta para hundir la cara en la almohada y llorar. «Chitose, yo no te olvido. Nunca te olvidaré. No voy a cuidar de ningún otro gato más que de ti». Oyó las risas divertidas de Chisue y Yurie. Mimio debía de estar feliz con ellas. No tenía por qué preocuparse, porque a Mimio ya lo atendían Chisue y Yurie. Pero por la noche, Chisue llevó a Mimio a la habitación de Avino. Era una habitación pequeña, y aunque no quisiera, el gato entraba en su campo visual. Avino trató de no mirarlo. Mimio tampoco se acercó a Avino, como si de pronto se hubiese vuelto tímido. Después de observar a Avino tirar del cordón de una vieja lámpara para apagar la luz, Mimio se fue a su casa de mimbre. Otra noche más, Mimio se quedó contemplando a Avino desde su cama, su mirada anhelante. ¿Estaría triste? Tal vez sabía lo que Avino necesitaba y se compadecía de ella. Después de un rato mirándose, Avino recordó lo que había dicho Yurie, Ohagi, un Ohagi ovalado recubierto de kinako. La cara redonda de Mimio era realmente como un Ohagi, orondo y esponjoso. A Avino le gustaban por igual los rellenos de tsubuan y de koshian. El Ohagi es un pastelito muy dulce que te llena la tripa. Mimio reaccionó a la tibia sonrisa de Avino y echó su cuerpo hacia adelante. Levantó una de sus cortas patas delanteras. Avino se sorprendió. Mimio estaba buscando la ocasión para acercarse a ella.
hacerle caso y acercarse al gato, prestar atención a su estado de ánimo. Avino recordó las instrucciones que había recibido en la clínica. Si lo llamaba seguro que vendría, pero solo con pensar que Mimio frotaría su cabeza redonda contra ella, sentía una presión en el pecho y se volvió a sentir culpable. No, no, se decía, y apartaba la mirada del gato. Buscar el consuelo de otro gato para aliviar su sufrimiento era traicionar a Chitose. No debía abrir con tanta facilidad su corazón a Mimio como lo hacía Chisue y Yurie. Tenía que mantener cierta distancia con él. Después de estar un rato con la pata levantada sin moverse, Mimio la terminó bajando. Debió de perder el interés. La carita redonda de color de polvo de soya parecía un poco triste. Avino le agarró la mano a Ioka durante el corto trayecto hasta el taxi aparcado en la entrada del establecimiento. El suelo está mojado, presidente Ioka. Tenga cuidado. Pues ha caído una buena, ¿eh? Antes de subir al taxi, Ioka levantó la cara para admirar el cielo nocturno. Había estado lloviendo a mares hasta hacía tan solo unos instantes, pero ahora no se veía una sola nube en el cielo. La luna llena iluminaba como una bombilla gigante el muro de piedra mojado del restaurante. Cuento contigo también para el próximo día. Volveré con el Dr. Suda y un voluntario de la casa de no sé qué vendrá con él. Espero que pasen un buen rato en tu compañía. Muy bien, estaré encantada de recibirlos. Imagino que el chaval que venga con el Dr. Suda se quedará alucinado cuando vea a una chica tan guapa como tú, aunque al parecer es un tipo raro que solo habla de animales. Entonces creo que nos llevaremos muy bien. Yo también soy rarita. Los estaré esperando con muchas ganas. Avino se despidió de Ioka y después volvió junto con otras geiko a la hoquilla en la furgoneta que las había traído al restaurante. Las geiko que iban con ella fueron bajando en distintos puntos del trayecto y Avino, que vivía en la hoquilla, se quedó sola en el vehículo. Miró la luna desde la ventanilla del coche y la vio tan hermosa que le entraron ganas de volver caminando hasta la hoquilla bañada en su luz. Aunque nunca iba sola por la calle de noche tarde, pensó que no pasaba nada por un día. Así que le pidió al conductor que detuviera el vehículo poco antes de llegar a su destino y se bajó de él. Dio la espalda a los neones de los establecimientos de la avenida y a los faros de la furgoneta y comenzó a caminar tranquilamente, viendo que tampoco había gente en la calle a quien pudiera llamar la atención su atuendo de geiko. Levantó la cara al cielo. Flotaba una luna enorme y brillaba dorada. Parecía un oagi embadurnado de quinaco amarillo. Vaya. Avino se detuvo. De tanto evocar el oagi en su imaginación, la luna se le apareció como Mimio. El rostro de Mimio flotando con el cielo nocturno, dorado, redondo y con orejas como lazos aplastados. Que la luna le recordara un oagi ya era para hacérselo mirar, pero eso le parecía ahora la cara de un gato. Estoy harta. Aquello era demasiado. Apartó la cara también de la luna. Mañana es el día. Mañana, cuando devuelva a Mimio en la clínica, me liberaré para siempre de esta rara angustia. Hasta que había llegado Mimio solo pensaba en Chitose, pero ahora Mimio no paraba de distraerla con su presencia. Eso es, tengo que centrarme en Chitose, pensar en Chitose y en nadie más. Ella solo me tiene a mí. No puedo ser tan egoísta como para pretender rellenar con otro gato ese vacío que tengo en mi corazón. No debo ser feliz sin Chitose. Ella no se merece que la traicione así. El muro de piedra mojado de la hoquilla relucía reflejando la luz de la luna. El corto paseo había concluido y Avino estaba delante de la casa. Se llevó un susto cuando estaba a punto de agarrar el tirador de la puerta de entrada. Se puso en guardia creyendo que por un instante que una negra sombra que se había movido era la de una persona, pero lo que había en el extremo de la alargada sombra que se extendía por el muro mojado era un gato. Su figura, recortada por la luz de la luna, era la de un gato negro. La silueta de su cola levantada tenía la punta ligeramente doblada. No puede ser. Avino escrutó la figura frunciendo el ceño y aguzando la mirada. El gato fue hacia ella y pudo ver la mitad de su cuerpo entre tinieblas, un cuerpo redondeado y unas patas cortas. La punta doblada de la cola debió de haber sido cosa de su imaginación. Mimio. Avino sintió un sudor frío. Era muy raro que a esas horas el gato no estuviera en su habitación de la primera planta, pero cuando el animal se le fue acercando y pudo observar con nitidez su figura, vio que era Mimio. El gato se había escapado de la casa y estaba en la calle. ¿Otra vez? ¿Cómo es posible? Avino le tendió la mano. Mimio reculó con rapidez, distanciándose para que ella no lo pudiera agarrar. La mitad de su cuerpo volvió a sumergirse en la oscuridad. Su expresión no era la que solía tener en la hoquilla y estaba claramente muy alerta a la reacción de Avino. Se quedó mirándola con la pata delantera levantada, preparando para salir corriendo en cuanto lo creyera necesario. Mimio, buen chico, anda, ven aquí. Toma, mira, te doy un dulce. ¿Te gustan mucho estos dulces, cariño? Cuando más le hablaba a Mimio,
Más contraía su cuerpo como un resorte listo para salir disparado. Para los animales domésticos, el mundo fuera de casa es un entorno totalmente nuevo y desconocido. La excitación y el miedo le debían de estar impidiendo oír siquiera su voz. Mordiéndose el labio, Avino pensó además que poco le importaría lo que ella pudiera decirle. Durante los pocos días que lo había tenido en casa, había evitado tener contacto con él y había ignorado de forma sistemática sus intentos de acercamiento. Era normal que no confiara en ella. Aún así, tenía que hacer algo, ahora mismo, o las consecuencias serían irreversibles. No debía perseguirlo como había hecho aquella noche. Un paso en falso y el gato desaparecería. A Vino le temblaba el cuerpo. Tenía miedo. No quería volver a perder otro gato. «Mimio», dijo y se arrodilló en los adoquines de piedra mojados. «Mimio, no tengas miedo. Ven aquí conmigo». Abrió despacio las manos. Mimio parecía seguir desconfiando de ella y a punto de irse corriendo. A Vino se le agolpaban las lágrimas en los ojos y le temblaban los labios. «Perdóname, Mimio, por haber sido tan fría contigo. Has venido a mi casa con toda la buena intención del mundo y ni siquiera he sabido agradecértelo. Pero es que no quería encariñarme demasiado contigo. Mimio, ¿me podrás entender? Sentía como si, por quererte a ti, fuera a olvidarme de Chitose. Y eso me daba tanta pena. Lo siento de verdad. Lo siento muchísimo». Las lágrimas le caían por las mejillas. No podía dejar de arrepentirse de la pérdida de Chitose. Ese sentimiento de culpa la tenía paralizada. Era incapaz de ver la realidad. «Mimio, por favor no te vayas. No me dejes sola otra vez», dijo a Vino con los ojos cerrados como si rezara. «Vuelve, vuelve por favor, gatito mío». Algo frío rozó la yema de sus dedos. Mimio le estaba lamiendo con su lengua áspera como papel de lija. Después le restregó su cabecita redonda en las manos. «Mimio». Lo agarró despacio y lo abrazó. Pesaba y desprendía calor. La suavidad del cuerpo que se estiraba y alargaba le arrancó una sonrisa. Avino entró en la hoquilla con el gato en brazos, que saltó con agilidad al suelo de la entrada como si nada hubiera sucedido, y avanzó con paso ligero hacia el fondo de la casa. Chisue, que había salido a recibirlo, se sorprendió al ver a Mimio. El gato pasó entre sus piernas. «No me digas que estaba afuera, pero si hasta hace un ratito estaba arriba». «Es la segunda vez que pasa, señorita Chisue. ¿No será que tenemos algún agujero en la casa por el que los gatos puedan salir a la calle?» «Espero que no, pero visto lo visto». Las dos fueron al cuarto de Avino, una habitación de estilo japonés en la primera planta de una antigua machilla. Se quedaron de piedra nada más entrar. «La ventana está abierta», exclamó Chisue desconcertada. «Estoy segurísima de que la cerré expresamente con el cerrojo y todo, antes de traer a Mimio aquí. ¿Será que me despisté y hice mal algo?» El aire fresco penetraba en el cuarto como aquella noche. Avino se acercó a la ventana. Solo estaba un poco abierta, pero la abertura era suficiente para que pasara un gato sin dificultad. Era evidente que Mimio había salido por la ventana. «Señora Chisue, te pido disculpas, Avino. Lo siento mucho. Por poco Mimio también se nos va como Chitose. No tengo excusa. Lo siento de veras». Avino se quedó mirando fijamente la cerradura de media luna de la ventana. «Fíjese en esto, señora Chisue. El cerrojo no se queda fijo en esta hoja de la ventana y se suelta con facilidad». Entre las hojas de la ventana había una abertura, y la cerradura no se quedaba enganchada en el soporte del pestillo. Por eso, aunque se hubiera echado el pestillo, la ventana se abría con facilidad a poco que se empujara las hojas hacia afuera. «Es verdad. ¿Cuándo se habrá fastidiado la cerradura?», dijo Chisue con irritación. Avino abrió y cerró la ventana varias veces. ¿Desde cuándo pasaba esto? Tenía la costumbre de comprobar que la ventana estuviera bien cerrada antes de salir a la calle. ¿Cómo es que no se había dado cuenta de que la cerradura no estaba bien? A Vino no le convencía que aquello fuera el resultado de un simple despiste y asomó la cabeza por la ventana para escrutar la pared exterior del edificio y el tejado. Vio entonces que el canalón que bordeaba la ventana estaba suelto y apoyado en su marco, presionándolo con su peso. Chisue también sacó la cabeza y echó un vistazo. «¡Ah! ¡Mira eso! Es el canalón que suelta a veces por el peso del agua. Espera un momento, que lo vuelvo a poner en su sitio». Chisue estiró el brazo y recolocó el canalón, lo que alivió la presión sobre el marco y eliminó el resquicio entre las hojas. Esto fue lo que hizo que la ventana... ¿Qué? ¿Has dicho algo? No, nada, señora Chisue. Será mejor que llamemos a un carpintero y nos arregle el canalón para que no se vuelva a soltar. Sí, tienes razón. Mañana mismo llamo a uno». Avino giró con mucho cuidado a la cerradura para la ventana. El pestillo quedó encajado en el soporte haciendo clic. El candado dejaba de cumplir su función cada vez que el canalón se soltaba y caía presionando el marco de la ventana.
La noche que Chitos había desaparecido también llovía muchísimo. Era muy probable que aquel día la ventana quedara bajo el peso del canalón, de tal manera que se habría abierto con un simple empujoncito. Aunque a esas alturas no había forma de comprobarlo. Avino sintió que se le quitaba la espinita que tenía clavada en el corazón. Una voz dijo fuera de la habitación: «Avino, he traído a Mimio. ¿Puedo entrar?» Avino comprobó que la ventana estaba bien cerrada y abrió la puerta. Yurie estaba al gato en brazos. «Muchas gracias, Yurie», le dijo Avino mientras tendía los brazos para agarrarlo. Yurie, sin embargo, no parecía dispuesta a soltarlo. «¿Qué pasa, Yurie?», preguntó Avino y Yurie meneó la cabeza. «No quiero que te lleves a Mimio. Quiero que nos lo quedemos para siempre. No lo sacaré de mi habitación si así lo quieres tú. Avino, lo cuidaré yo mismo y no voy a molestar a nadie». En ese momento Avino se dio cuenta de que ella no era la única que sufría la pérdida de Chitose. Chusie, Jisue y Yurie también lo habían pasado mal. Mimio tenía posado su cabecita redonda en el hombro de Yurie. Aunque aparentemente era un gato fácil, si al final se decidían a adoptarlo seguro que surgirían problemas. Y para que el gato se sintiera en confianza, toda la familia tendría que implicarse. Todo el mundo sabe el esfuerzo que supone adoptar y cuidar un gato. Además, la experiencia previa con uno no garantiza el éxito de la convivencia con otro nuevo. La mañana siguiente era el día en que tenía que devolver a Mimio. La enfermera le había dicho que no era necesario, pero eso no podía ser, no solo por el gato. Avino quería volver a ver al médico para hablar con él y poner orden en sus sentimientos. Avino empujó suavemente la puerta de la clínica con una mano. En la otra llevaba a Mimio en el transportín. Vio a la enfermera sentada en la recepción. La enfermera alzó la mirada. «Vaya, ha vuelto. No le esperaba, para ser sincera. Es usted muy formal». Sus gestos seguían siendo igual de fríos, y esa cara era como estar mirándose en un espejo. Su cara y su voz eran idénticas a la suya. Pero pensó que quizá estaba exagerando y se sentó en el sofá. «Pase, por favor», dijo una voz desde la consulta. Avino entró en la consulta y encontró al médico sonriendo afectuosamente. «Vaya, vaya, tiene muy buena cara. Veo que el gato le ha hecho efecto». «Bueno...». Avino se sentó un poco confundida en la silla frente a la mesa. Este médico era idéntico al dueño de Nike, el tal Kajiwara, que Avino había visto de vez en cuando en la sala de espera de la clínica veterinaria Suda con su gato. El doctor Suda le había contado un día que este hombre trabajaba en una protectora de animales. ¿Sería un médico que sea voluntario en su tiempo libre? Aunque sus maneras eran diferentes, su apariencia era idéntica. Avino quiso ponerlo a prueba. «Por cierto, ¿qué tal Nike? ¿Bien?» El médico asintió sonriente. «Sí, yo estoy muy bien. ¿Y su gata ha vuelto?» «¿Qué? ¿Ha vuelto su gata?» La pregunta del médico la agarró con el pie cambiado. El transportín se agitó encima de la mesa. Aunque el gato estaba tranquilo, sentía las vibraciones que causaban sus movimientos dentro del transportín. Mimio estaba con ellos. «Sí, ha vuelto». «Ah, sí, muy bien. Me alegro mucho. Por favor, señorita Chitose, llévese al gato», dijo el médico haciendo ademán de coger el transportín. Avino se lo impidió apresuradamente. «No quiero ser impertinente, pero... ¿Mimio es suyo, doctor? Porque en ese caso... No, no, este gato no es mío», dijo riendo un poco. «Este gato es de una tienda de animales. A pesar de que es de una raza que tiene mucho éxito, parece que a la gente le gustan más los que tienen las orejas más aplastadas. Y este ha ido creciendo sin que se le llevara a nadie. Como la gente quiere llevarse gatitos y no gatos adultos, ese se ha quedado ya fuera del mercado». «Fuera del mercado. Qué eufemismo más cruel», pensó Avino, y frunció el ceño sin darse cuenta. El médico siguió impasible. «Al final, una tienda de animales es un negocio, así que, aunque haya crecido demasiado para que pueda venderse con facilidad, le tienen que dar salida de alguna forma, y está pasando de una tienda a otra. A ver si le cae en gracia a alguien. A veces hay suerte y en otra tienda se lo acaban llevando. Ojalá lo adopte alguien en la siguiente tienda. Venga, vamos». El médico se levantó, agarró al transportín rápidamente e intentó cruzar las cortinas. Avino lo volvió a detener. «¿Puede esperar, por favor? ¿Me podría decir dónde está esa tienda de animales? Si fuésemos a esa tienda, ¿podríamos encontrar a Mimio?» «No lo sé, aunque imagino que lo terminarán encontrando si lo buscan con todas sus ganas. Pero, ¿cómo que...?» En ese momento se descorrió la cortina y apareció la enfermera. Traía una expresión antipática y el entrecejo arrugado. «Doctor, no se haga de rogar», dijo la enfermera, que le arrebató al médico el transportín y añadió mirando a Avino. «Este gato estará en un centro comercial que hay en Kusatsu, en la prefectura de Shiga». «En un centro comercial de Kusatsu en Shiga. De acuerdo. O sea que si voy allí podré ver a Mimio». «Sí, aunque todo depende un poco de la suerte, ya sabe.
En los festivos los centros comerciales se llenan de familias, así que si lo quiere encontrar allí, yo que usted iría cuanto antes. Claro, lo antes posible, sí. Y no se preocupe por mí, que sea bañármela sola, dijo la enfermera, que apartó la cara con gesto desabrido y añadió: solo fue que ese día, en ese momento, me dio por ahí, pero no espera que viniera por mí, ni lo hice para molestarla ni preocuparla. Lo decidí yo solita, y me fui por mi cuenta y riesgo. Así que dejé ya de lloriquear tanto y pasé página de una vez. Avino no entendía nada de lo que estaba diciendo y estaba pasmada. La enfermera se puso ceñuda y con un ambiguo gesto entre avergonzado y altivo le dijo: hay demasiados gatos en el mundo para andar obsesionada con uno solo, ¿sabe usted? Así que vaya a buscar a este centro comercial y olvídese de mí cuanto antes. Parece un poco torpón y algo lelo, pero eso no quita para que sea un gato bien guapo. Pienso que congeniará, ¿no cree? Gracias, dijo titubeante Avino. La enfermera desapareció llevándose el transportín antes de que Avino pudiera terminar de darle las gracias. Definitivamente era una mujer peculiar. Con todo, y aunque de aquella manera le había dado un consejo, un segundo antes, Avino aún no tenía claro qué hacer con Mimio, a pesar de los deseos de Chisue y Yurie. Tal vez se habría echado atrás si no se hubiesen dado todas las condiciones que ella esperaba. Por las palabras de la enfermera decantaron definitivamente su decisión. El médico seguía mascullando algo con gesto quejumbroso. Me han dejado como el malo de la película, con todo lo que he hecho por Chitose. Doctor, ¿sí? He hablado con mi familia y nos gustaría quedarnos con Mimio. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece? Preguntó el médico riendo extrañado y mientras ladeaba la cara añadió: ¿le preocupaba lo que yo pueda pensar sobre eso? Bueno, es que... comenzó Avino, aunque se interrumpió y bajó la mirada. Lo cierto era que no sabía muy bien qué clase de clínica era esta, ni sabía con certeza quién era este médico, pero era el único que podía responder la pregunta que la martirizaba. Se decidió y levantó la cara. ¿Qué le parecerá Chitose? No tengo ni idea. Aunque antes estuvo usted haciéndose la valiente, lo cierto es que sean gatos o personas, lo que uno está pensando solo lo sabe el que lo está pensando. Pero lo que sí le puedo decir es que desde el punto de vista de los gatos, quienes sienten apego son las personas, no ellos. Los gatos también tienen su propio mundo, su pequeño mundo, sí, pero su mundo al fin y al cabo. Ellos solo miran hacia adelante desde el mismo instante en que dan el paso para entrar en un mundo nuevo. Incluso aunque en ese mundo les toque sufrir mucho. A usted le cuesta soltar la cola que agarró una vez, no porque sienta pena por la gata, sino porque no soporta la tristeza de quedarse sin ella. Pero para la gata, esa unión es inquebrantable esté donde esté, porque la sigue queriendo a día de hoy. Dijo el médico, que sonrió cariñoso. Creo que va siendo hora de que suelte la mano y la despida con la conciencia tranquila. Despedirla. Era lo que le había dicho Suda el mismo día que Avino adoptó a Chitose. Creía estar mentalizada para afrontar el momento. En realidad no lo estaba en absoluto. Sentía tanta pena que se había olvidado de aquella resolución y quiso retenerla a toda costa. No tuvo que pasar por el difícil trance de la despedida porque Chitose se había marchado sin previo aviso. Aún así, siguió tratando de retenerla. No la dejó ir. No quería que se fuera. No quería perderla. Pero aún así, ahora soltaría la mano. Ahora la dejaría irse. Los dueños de los gatos están siempre para despedirlos. Avino cerró los ojos. Una gata tricolor con la cola ganchuda y el pelo lustroso, el color del pelaje partido en dos sobre el puente blanco de la nariz, orgullosa y seductora. Su mirada revelaba una voluntad fuerte. Cuando se volvió mimosa lo hacía siempre con elegancia. Ahora le diría tantas cosas que cuando la tenía delante no se había atrevido a decir ni siquiera a sí misma. La felicidad fue breve pero intensa. Perdóname por no haber sabido protegerte. Gracias por haber estado conmigo. Te quiero mucho. Muchas gracias. Adiós. Te quiero muchísimo. Abrió los ojos y vio que el médico también los tenía cerrados. Avino permaneció en silencio creyendo que le estaba dejando tiempo para que se calmara, pero al rato el médico comenzó a tambalearse. Oiga, doctor. ¿Sí? Dijo el médico despertando del letargo. Oh, ¿ya está? Sí. Muy bien, me alegro. Entonces ya no tiene que volver más por aquí. Que le vaya muy bien. Avino asintió en silencio y salió de la consulta. No había nadie en la desangelada sala de espera. Recordó las paredes repletas de fotografías de la sala de espera de la clínica veterinaria Suda y a los dueños de las mascotas con quienes había coincidido sentada en el sofá mientras esperaban a ser atendidos. Aunque los dueños se limitaban a poco más que intercambiar saludos breves,
Tal vez los gatos compartían sensaciones y sentimientos a través de sus respectivos transportines. Quién sabía si Chitos y Nick no estuvieron comunicándose. La enfermera estaba sentada detrás del mostrador de recepción. Avino la saludó con un leve movimiento de cabeza y posó la mano en el pomo de la puerta. Justo en ese momento a la enfermera le dijo: «Me prometiste que sería para siempre». «¿Cómo?». Se giró dando casi un respingo, pero la enfermera permaneció impasible con la mirada baja. «Perdóname que no te haya podido acompañar en tu para siempre». Después, la enfermera levantó la cara y añadió con una levísima sonrisa: «Cuídate mucho». «Gracias». Avino salió de la clínica y del edificio. No entendía nada de nada. Elevó la mirada para contemplar el edificio y vio encima el cielo azul. Avanzó por el callejón y sacó el teléfono para hacer una llamada. «Hola, Yurie. Mira, en la clínica me han dicho que Mimio va a estar en un centro comercial en Kusatsu. Estoy pensando en ir a por él. ¿Quieres venir conmigo? ¿Seguro que puedes?» «Ah, vale. Que se lo pides a la señora Chisue». «Vale, sí, venga, iremos juntas a buscarlo». Salió del callejón a una de las calles que componen las retículas ortogonales de la trama urbana de Kioto. Esa disposición de las calles desorientaba fácilmente a quien se adentrara por ellas, incluso a los que conocían la ciudad. Pero ahora Avino miraba de frente y no se perdería. Nike se quedó solo en la estrecha consulta. Levantó la cabeza y lanzó un vistazo al techo. Había nacido y crecido allí. Aunque el aspecto había cambiado, era imposible olvidarse de su olor. En aquel entonces tenía muchos compañeros, pero finalmente se había quedado solo. Cerró los ojos y dejó que pasara la sensación de soledad. La cortina se descorrió de golpe. Nike se asustó y a punto estuvo de caerse de la silla. Chito se lo miró con frialdad. «Pero, ¿qué hace, doctor Nike?» «Eso le pregunto yo, señorita Chitose. ¿Cómo es que sigue aquí todavía?» «¿Quién atendería la recepción si usted se quedara sin mí?» «¿Quién iba a cuidar de los gatos? Y de usted?» Bueno, tampoco es para tanto. Ya me las arreglaría. Soy bastante más responsable de lo que puede parecer». «No me diga», dijo Chitose con sorna. «Sabe muy bien que si no lo estoy vigilando se queda dormido enseguida. Ni siquiera piensa mucho en los gatos que receta, o me equivoco. Hasta ahora todo ha salido bastante bien. Pero ¿qué va a pasar cuando no recibamos más gatos que no tengan a dónde ir?» «Nada, mujer, no se preocupe. Todo irá bien. Tengo mucho cuidado al recetar el gato adecuado a cada paciente, se lo aseguro». «¿De verdad? ¿No está fiándose demasiado de la suerte y el instinto?» Chito se lo tenía calado, y Nike no pudo más que agachar la cabeza entre avergonzado y molesto. «¿Pero qué cosas me dice usted? En cualquier caso, su paciente ya se ha ido, así que de mí no se preocupe». «A buenas horas», dijo resignada antes de lanzar un suspiro. «Para bien o para mal, algo me dice que debo seguir con usted, así que seguiré aquí hasta que llegue su paciente». «Oh, bueno, en ese caso», repuso Nike sin poder contener la sonrisa. Se oyó un ruido en la entrada y a continuación una voz. Alguien los estaba llamando. Chito se miró por un resquicio de la cortina. «Vaya, ha llegado un paciente. Espero que sea el que viene con cita». «Lo dudo. Parece una mujer. Además, ¿será que el viento va propagando el rumor? Porque no me lo explico. Ya no tengo tiempo ni de echarme la siesta». «¿Pero cómo se atreve? Si estaba durmiendo ahora mismo». No, nada de eso. Solo estaba saboreando con tranquilidad la soledad». «Quién sabe si el viento lo terminará dando una alergia, doctor Nike. Soplando, ha acabado trayéndome a mi dueña. Quizá tarde más de lo que nos gustaría, pero seguro que su paciente va a aparecer. Compónganse, doctor, que le voy a pasar el paciente». Chito se desapareció detrás de las cortinas con su habitual gesto impasible. A los pocos instantes entró en la consulta una mujer con expresión sombría. Según dijo, había llegado a la clínica siguiendo un rumor que había oído en algún lugar a alguien que no recordaba. Estaba nerviosa, preocupada. Nike terminó de escuchar a la paciente y dijo con una sonrisa generosa: «En ese caso le voy a recetar un gato. Señorita Chitose, tráigame el gato, por favor». Y ya con esto terminamos de leer Te receto un gato de Seo Ishida. Pues muchas gracias por estarme acompañando en esta lectura que, la terminamos el 2 de enero, pero la vamos a contar como parte de nuestras lecturas del 2025. En algún siguiente directo vamos a estar haciendo una valoración, una tier list de los 15 libros que leímos el año pasado, así que no te olvides de suscribirte para que no te pierdas de ese video, de seguirme en redes sociales porque pues ahí voy a poner el resumen, creación de contenido. Pero pues bueno, si te gustó esta lectura, pues no te olvides de darle like, de comentar, de compartirlo con personas que tú creas también puedan disfrutar de esta lectura. Y claro, como no, por encima de todo, si te gustó la lectura, que puedas consumir la obra original para apoyar a su autor. Pero sin más por el momento, nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.